¿Una oposición hecha a la medida de Nicolás Maduro o una oposición realmente dispuesta a buscar un cambio en Venezuela? Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy en este su espacio Sin Censura, cara a cara, junto al ex gobernador del estado Táchira y actual precandidato presidencial César Pérez Vivas. Bienvenido a la pantalla de Impacto Venezuela. ¿Cómo está? Muy bien, Mildred. Gracias por esta invitación. Ciertamente estamos en Venezuela frente a un gran desafío y es movilizar a la sociedad para construir una alternativa honesta, seria, creíble, que derrote a Nicolás Maduro en el 2024. Y en esa dirección estoy yo total y completamente comprometido para construir el cambio que Venezuela necesita. Pero primero deben pasar la oposición por un proceso de primarias. Y usted propuso que se hiciera el último domingo de noviembre del 2023, pero hay quienes dentro de la oposición también dicen que debe ser antes, porque si no, no daría tiempo de que quien resulte electo pueda hacer campaña o pueda recorrer el país. ¿Cómo está esa situación interna? Porque unos quieren una cosa y otros quieren otra. Bueno, es un diálogo, estamos dialogando para lograr una fecha que construya consenso. Mi propuesta es una sugerencia, no es que tiene que ser el domingo último de noviembre porque a mí me parece y si no entonces yo no juego, yo me retiro. No, es una sugerencia viendo los tiempos del 2024. He escuchado también los argumentos de los que consideran que debe hacerse más temprano. Entonces lo importante es que todos juntos consigamos una fecha consensuada donde todos los venezolanos participen y escojan una propuesta y un líder, un candidato o una candidata que encarne el sentimiento de cambio existente en el pueblo venezolano. La plataforma unitaria recientemente dijo que en un comunicado que para octubre se espera conocer la fecha, un cronograma, un reglamento. Si estamos a septiembre, ¿cómo podemos o cómo se puede avanzar en algo que usted mismo menciona? Estamos dialogando, todavía no hay acuerdos. Para llegar a acuerdos primero hay que dialogar, pero yo estoy seguro que vamos a ir avanzando y hago votos porque consigamos una fecha, una comisión electoral lo suficientemente representativa de la sociedad civil y unas reglas acordadas de manera consensuada, lo cual no quiere decir unánime, porque el consenso no es igual a unanimidad, pero sí donde haya un amplio espectro de consultas y de acuerdos para ofrecer una hoja de ruta confiable, de modo que el próximo año 2023 los venezolanos puedan acudir a un proceso de consulta democrática donde elijan el liderazgo, la opción para derrotar a Maduro el 2024. ¿Dónde queda el G4 en este momento? Los partidos que siempre han criticado porque quieren tener el control de todo. Bueno, yo hago votos porque de una vez por todas se entienda que la sociedad democrática es mucho más que el G4. Por supuesto que respetamos el derecho de esos partidos a ejercer la política, a tener una opinión en la vida nacional. Lo que deben convencerse sus directivos es que no son los dueños de la oposición, que existimos otros actores políticos distintos al G4 con una presencia en el país, con una propuesta diferente a la que ellos han venido adelantando y sobre todo que no estamos comprometidos con los graves errores en los que incurrieron durante estos años, generando una desesperanza en el pueblo venezolano. Entonces, son importantes, sí lo son necesarios también, pero, ojo, no son los dueños de la oposición, ni son los únicos que están en la escena política del país. Primarias con segunda vuelta, viable, lo considera viable, y que deben participar todos. Es decir, hay una gran cantidad, hay más de 30 precandidatos ya que quieren medirse en primarias. ¿Se les va a permitir? Bueno, yo puedo dar mi opinión, pero no puedo opinar por los demás candidatos. Mi opinión es a favor de una primaria abierta e inclusiva, que se inscriba en ella los dirigentes o las personas que se consideren de verdad opositores, que tengan ese compromiso con el país y que el ciudadano juzgue y evalúe cada una de las alternativas. Es una primera tesis fundamental para poder avanzar. Pero en segundo lugar, el tema de si es primera o segunda vuelta va a depender mucho de factores técnicos y financieros. Es decir, estamos en capacidad de hacer dos vueltas. ¿Cuáles son, digamos, las garantías o los recursos disponibles
qué herramientas logísticas disponemos, por ejemplo, dónde se van a hacer esas elecciones. Hay personas planteando la necesidad de excluir totalmente al Estado, por ejemplo, que el poder electoral participe. Y yo diría que, por ejemplo, si me consultan, o mi opinión es que le pidamos al Consejo Nacional Electoral las escuelas, los liceos, ¿verdad? Porque no creo cierto apoyo técnico. Claro, no creo que sea suficiente, digamos, la infraestructura existente en el país de parte de la sociedad democrática, distinta al Estado venezolano, al gobierno nacional, que tenga una infraestructura disponible para una consulta de esta naturaleza. Y además, sitios abiertos son siempre un riesgo para la seguridad de un proceso electoral. No solamente la seguridad física, sino la seguridad ambiental. Puede ocurrir ese día un sol inclemente o una torrencial lluvia que también afecte el proceso. Entonces, por ejemplo, yo soy partidario de solicitar las escuelas, pero este diálogo, repito, es el que va a permitir precisar hasta dónde es posible que la comisión de primarias acordada pueda llevar adelante un proceso con éxito, disponiendo de herramientas logísticas suficientes para hacerlo. Otro punto que forma parte de la discusión política es los partidos, las tarjetas, los inhabilitados. ¿Cómo enfrentar que hay 2 Acción Democrática, 2 Voluntad Popular, 2 COPEI e incluso 2 Tupamaro? O sea, hay partidos múltiples, uno lo acepta el CNE, otro no. Entonces, todos se hacen llamar opositores, pero entonces uno dice, ellos no son opositores realmente, nosotros sí. ¿Cómo van a hacer en ese caso? Yo creo que aquí hay que sacar de entrada el tema de los partidos de este debate. Porque el problema de los partidos no va a ser posible resolverlo mientras Maduro esté en Miraflores, dado que él ha conducido un proceso de intervención de la vida política de los partidos. ¿Cómo van a participar en un proceso presidencial? Con nombre y apellidos. Cada persona va a escoger un candidato. No se va a votar por un partido, no se está escogiendo una bancada parlamentaria, no se está escogiendo un cuerpo colegiado como en la asamblea, como una cámara municipal, de modo que perfectamente la escogencia del candidato presidencial debe hacerse por nombre y apellidos y admitir a las personas bajo algunos requisitos, por ejemplo, que un candidato lo presente o una organización reconocida con fines políticos o de la sociedad civil o un número determinado de ciudadanos, ¿verdad? Que se pueda uno inscribir por iniciativa personal con el aval de 1.000, de 2.000 ciudadanos en el país que respalden un planteamiento, sería una fórmula mediante la cual tú te quitas el debate sobre el problema de la legalidad de los partidos. Yo soy partidario de una reforma política en Venezuela que se haría cuando Maduro abandone el poder y también saquemos a la camarilla que lo acompaña y se pueda establecer un sistema de partidos moderno, con seguridad jurídica y no esta baratija en que han convertido la figura del partido político. Hoy en día hay 113 partidos en Venezuela y esa es una manera de establecer la hegemonía. Es una estrategia del régimen fraccionar todo lo que se pueda al mundo político democrático, a la sociedad democrática en micropartidos, ninguno de ellos representativo, para poder mantener el poder con un control del Estado, del gobierno. Entonces, así como es muy malo, muy perverso para una sociedad el partido único, ¿verdad?, que es el modelo estalinista soviético cubano, también es peligrosísimo este otro extremo, que es el fraccionamiento al infinito de las fuerzas políticas de una sociedad. Usted propuso recientemente un pacto de gobernabilidad. ¿De qué se trata? ¿Con qué se come eso? ¿Qué lo diferencia de los otros que se han propuesto previo a elecciones? Bueno, yo no estoy hablando de un programa de gobierno concretamente en esta etapa del debate. Lo que estoy hablando es de la necesidad de llegar a un acuerdo básico respecto al modelo de Estado, de sociedad, de economía que vamos a construir al término del socialismo del siglo XXI. Porque si alguna situación es ostensible, es evidente, es la destrucción de la institucionalidad venezolana, la destrucción de la economía y del tejido social de Venezuela. Entonces, resolver esta situación, crear las condiciones para que el país avance en los próximos 50 años, ¿verdad?, no se va a lograr mediante decisiones aisladas, ni se va a lograr en un periodo presidencial.
se necesita, oye, vamos a ponerle un término, si no son 50, 20 años por lo menos, y de en 20 años se revisa el modelo de Estado como una meta. Entonces, yo propongo 3 ejes centrales. Primer eje central, la transformación del Estado socialista, del Estado autoritario, militarista y centralista en un verdadero Estado democrático donde haya separación de poderes y haya un Estado federal. Segundo, el cambio del modelo de economía estatista también, de inspiración marxista, donde el Estado es dueño de los medios de producción y que ha derivado una economía mafiosa en Venezuela para ir a una economía de mercado, donde se respete la propiedad privada, donde se respete los derechos de todos los sectores y de todos los actores económicos, los empresarios, los trabajadores. Y en tercer lugar, una línea transversal que tiene que ver con la ética en la función pública y en la vida ciudadana. Es decir, volver a regenerar moralmente a Venezuela, porque este modelo autoritario y esta economía mafiosa lo que ha producido es lo que podríamos llamar un caos moral. Aquí todo el mundo roba, aquí todo el mundo anda buscando un negocio oscuro, aquí la transparencia de la vida ciudadana y de la vida pública se perdió porque hay una total impunidad frente al crimen de quienes hoy gobiernan y de sus aliados dentro del poder. Entonces, estos 3 elementos son claves, a mi modo de ver, para poder pensar en la Venezuela de los próximos años. ¿Y lo han escuchado dentro de la plataforma unitaria? Yo no le estoy hablando a la plataforma, que es, si bien es importante, no es la sociedad. Yo le estoy hablando al país. Y bueno, el país tendrá que escoger. Si la propuesta que yo estoy haciendo tiene acogida y la mayoría me elige como su candidato unitario, ya yo tendré que convocar a todos los actores de la sociedad para construir el acuerdo de conducción de la vida nacional. Por eso le estoy diciendo a los venezolanos, aquí les dejo una propuesta, un modelo de sociedad para el futuro. Les pongo a la orden mi experiencia, mis modestas capacidades, mi conocimiento de Venezuela para encabezar esta plataforma unitaria. Y si a mí me dan esa oportunidad y me eligen candidato de la unidad, voy a trabajar para incluir a todos los sectores en construir ese cambio. Y si a mí no me corresponde, porque el ciudadano venezolano escoge otra alternativa, yo estaré a la orden con estas ideas para sumar nuestro esfuerzo a la tarea de derrotar la dictadura en el próximo año 2024. Hay un diálogo, se anuncia que se retoma, que se va, que no se va, que es entre la administración de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. ¿Cómo está esa situación? ¿Qué cree usted que puede pasar o qué debería pasar? Porque ya está finalizando el año y no hay avances en esas negociaciones. ¿Cree que son necesarias? ¿Usted se sentaría en esa mesa a dialogar con Nicolás Maduro también? Es bueno que se sepa que yo no formo parte de ninguna de esas delegaciones de conversación con el gobierno. No estoy vinculado a esa negociación con el gobierno. Desconfío profundamente de Maduro y su camarilla, porque creo que esos personajes lo que están es burlándose del país. Y estos señores que están yendo a la mesa en México, pues todavía creen que es posible lograr un acuerdo. Mira, yo pido a Dios que así sea, pero de mi parte no pierdo tiempo haciéndome demasiadas ilusiones. Creo que lo que nos corresponde a nosotros como sociedad es integrarnos, es unirnos y construir un poderoso movimiento popular para poner contra la cuerda al régimen, derrotar a Maduro y sacarlo del poder. Una última pregunta para finalizar. Recientemente la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas señaló directamente en un tercer informe a los presuntos responsables de cometer crímenes de lesa humanidad en Venezuela y aseguran que Nicolás Maduro fue quien mandó o manda a reprimir a la oposición venezolana a través del SEBIN y el DIGESIN, así como otros cuerpos policiales. Pero no solamente él, también figuran, por supuesto, los directivos de los cuerpos policiales y militares, pero también la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello. ¿Qué cree usted o qué opina de este informe y qué tan importante puede ser para Venezuela? Bueno, yo creo que es muy importante que un organismo internacional, la máxima instancia a nivel de derechos humanos de la comunidad internacional, como son la Alta Comisionaduría y la Dirección de Derechos Humanos, hayan ratificado los cargos existentes contra Maduro y su camarilla. Y evidentemente eso tiene una importancia no solo documental, desde el punto de vista de acervo probatorio para futuros procesos penales que tengan que venir cuando estos personajes abandonen el poder, pero eso no nos puede distraer a nosotros de la obligación que tenemos de prepararnos para el proceso electoral. Porque algunos sectores
cuando ocurren este tipo de informes, crean la expectativa en sectores de la opinión pública según la cual la solución a nuestro problema va a venir de afuera. Entonces aquí ha venido ya durante varios años un discurso según el cual vendrá la comunidad internacional a través de una figura que llaman el R2P, la obligación de proteger, a sacar a Maduro, a llevárselo preso y enjuiciarlo. Y eso no va a ocurrir de esa manera. Yo quiero que el pueblo venezolano que está siguiendo esta entrevista, los ciudadanos venezolanos que nos están observando, tengan claramente la convicción de que la solución está en la organización política interna, en la lucha política interna para derrotar a Maduro y finalmente entonces ese esquema de documental pueda ser utilizado para un juicio en Venezuela o en los tribunales internacionales. Ya de por sí hay una investigación en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que está en proceso, pero repito, esos son trámites muy largos que no van a tener un resultado para dentro de 1 ni 2 años. Por eso es tan importante las propuestas que yo vengo haciendo de cambio del modelo de Estado. Y para eso es que yo estoy proponiendo la no reelección del presidente, para que Maduro deje de ser presidente, para que Maduro se vaya del poder y pueda rendir cuentas ante la justicia. Por eso estoy proponiendo la reducción del periodo de 6 años a 5 años, la doble vuelta presidencial. Por eso estoy planteando darle más poder al Parlamento y quitárselo al presidente. Y para que el Parlamento tenga más poder, necesitamos un verdadero Parlamento, no esta caricatura llamada Asamblea Nacional, que no sirve prácticamente ni para legislar, ni para controlar, ni para absolutamente nada. Yo soy partidario de volver al Congreso bicameral, darle las atribuciones de legislación plena al Congreso bicameral, quitarle al presidente de la República la facultad de dictar leyes por decreto, quitarle al presidente de la República la facultad de ascender a los oficiales en el grado de coronel y general de manera unilateral, sino que tenga que pasar por la autorización parlamentaria. Por eso soy partidario de volver al Estado federal, para que el Estado federal le dé fuerza y poder a las regiones y así pueda el desarrollo regresar a esas regiones. Por eso soy partidario de que Venezuela cambie el modelo de economía, vayamos a una economía social y ecológica de mercado que permita generar riqueza interna para poder elevar los salarios y la calidad de vida del pueblo venezolano. Muchísimas gracias. Gracias a ti por su aporte el día de hoy a través de Impacto Venezuela. A toda nuestra audiencia también muchísimas gracias. Conversábamos con César Pérez Vivas, exgobernador del estado Táchira y actual precandidato presidencial por la oposición venezolana. Recuerden que tenemos disponible para ustedes una plataforma en la web www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, nos vemos en una próxima entrega.